Como parte de la fuerza de alerta de la OTAN, teníamos que tener siempre a punto una pareja de Lightning que permaneciera en los hangares de reacción inmediata a la alerta junto a la pista principal. Nuestra misión era defender el espacio aéreo del Reino Unido, interceptando a los bombarderos y aviones de patrulla marítima soviéticos antes de que se acercaran demasiado a nuestras costas. Lo hacíamos durante las 24 horas del día, todos los días, hiciera el tiempo que hiciera. Aviones de combate. Los interceptadores de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, los cazas de la defensa aérea de Europa formaron la primera línea defensiva contra una posible agresión soviética. En sus primeros días, la OTAN tenía una única razón de ser: impedir que la URSS convirtiera por la fuerza al comunismo a Europa Occidental. La Unión Soviética representaba una seria amenaza para Europa Occidental durante la Guerra Fría. Cualquier ataque por tierra del Pacto de Varsovia habría sido precedido por un ataque aéreo masivo. La misión de los cazas de la OTAN era impedir que esto sucediera. La Guerra Fría fue un periodo muy activo en el desarrollo de cazas interceptadores que experimentaron un espectacular avance no solo en su rendimiento global, sino también en el armamento, el radar y las tácticas. En solo 35 años, los interceptadores de la OTAN pasaron de ser reactores subsónicos armados con cañones, como el Meteor, a ser cazas de Mach 2, equipados con misiles y radar como el Mirage 3, hasta llegar a los supercazas de última generación como el F-16, el caza más numeroso de la OTAN. Por ironías del destino, las fuerzas aéreas de la OTAN han comenzado a operar junto a sus antiguos enemigos. El colapso de la Unión Soviética ha conllevado el fin de la Guerra Fría y un nuevo periodo de cooperación en Europa. Actualmente la OTAN tiene previsto dar entrada en su alianza a fuerzas aéreas procedentes del Pacto de Varsovia, que cuentan con los mismos cazas MiG que antes la OTAN tenía como misión destruir. Durante la Guerra Fría, la misión de defender la Alianza Europea no resultó fácil. La geografía de la zona presentaba una amplia variedad de problemas en lo que se refiere a la defensa aérea. Alemania estaba en la primera línea del telón de acero. Las principales bases aéreas soviéticas estaban a solo unos minutos de vuelo del núcleo industrial del país, y la defensa de Alemania se convirtió en una pieza clave en la estrategia de la OTAN. Gran Bretaña, por otra parte, era el eje de los planes de la OTAN para la llegada de refuerzos a través del Atlántico Norte. La Royal Air Force fue la espina dorsal del poder aéreo de la OTAN durante los años 50 y siguió contribuyendo con sus fuerzas a la defensa de Alemania. Los cazas de la RAF también se encargaban de defender las islas británicas contra el ataque de los bombarderos soviéticos de largo alcance, sobrevolando los océanos del norte. Francia, aunque no estaba integrada en la organización militar de la OTAN, también tenía un papel importante. Era, se suponía, un objetivo principal para los soviéticos y ello exigía los mismos esfuerzos que en la defensa de Alemania. Otros miembros de la OTAN, en particular aquellos de los flancos de la OTAN que tenían frontera directa con la URSS, tenían problemas peculiares por su situación geográfica. Las áridas extensiones del norte de Noruega dominaban el Ártico, mientras que Turquía impedía el acceso de los soviéticos al mar Mediterráneo. Ambos eran objetivos clave y había que defenderlos.
La Guerra Fría fue un período de gran tensión entre los dos bloques militares. Durante este período, el ritmo de desarrollo de los cazas de la OTAN fue igualado y con frecuencia superado por el Pacto de Varsovia. Los analistas occidentales solían subestimar los aviones soviéticos, aunque ahora sabemos que sin fundamento. Durante la Guerra de Corea, a principios de los 50, la superioridad estadounidense sobre los cazas MiG-15 coreanos y chinos se debió en gran parte a una mejor preparación y estrategia por parte de los pilotos. En muchos aspectos el MiG era superior al F-86 Sabre norteamericano, y la supuesta ventaja cualitativa de la OTAN hubiese quedado fácilmente anulada por la abrumadora superioridad numérica del Pacto de Varsovia. La OTAN estaba amenazada por miles de bombarderos de gran radio de acción y cazabombarderos tácticos. Sus misiones variaban desde el apoyo a las tropas de tierra hasta el ataque nuclear a largo alcance contra objetivos tan alejados como Escocia y España. La homogeneidad del material militar también representaba otra ventaja para el Pacto de Varsovia. Operar los mismos tipos de aviones de combate MiG y Sukhoi no solo reducía los costos, sino que también aumentaba su eficacia. En caso de movilización para la guerra, un escuadrón de cazas podría haber volado sin ser observado desde Siberia hasta Alemania Oriental, donde los expertos técnicos de tierra habrían repostado y rearmado los aviones, dejándolos listos para el combate en pocos minutos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aéreas occidentales operaban principalmente con cazas de motor de émbolos. Y cuando quisieron reemplazar sus más recientes modelos de Spitfire y Tempest, Gran Bretaña estaba bien situada para llevarlos a la era de los reactores con dos modelos, el Meteor y el Vampire. La Organización del Tratado del Atlántico Norte nació en abril de 1949 e inicialmente la Royal Air Force tenía el dominio en el campo de los cazas. El Gloster Meteor, que entró en servicio en 1944, fue el primer caza a reacción operacional aliado. Tras la Segunda Guerra Mundial pasó a equipar muchos escuadrones de caza de la defensa aérea en las Islas Británicas y en Alemania. A finales de los 40 se confió la mayor parte de la defensa aérea de Europa Occidental a este birreactor de alas rectas. También se realizó una versión de este interceptador monoplaza para la caza nocturna, un biplaza que podía operar en cualquier condición meteorológica. El Meteor también fue el primer caza a reacción de las fuerzas aéreas de Bélgica, Dinamarca y Holanda. El Vampire entró en servicio con la RAF en 1946. En Europa tuvo tanto éxito como su antecesor, el Meteor. El Vampire sirvió inicialmente como caza, pero más tarde se convirtió en un excelente cazabombardero. Pero el liderazgo inicial de Gran Bretaña en materia de cazas fue pronto superado por Estados Unidos y la URSS. Aunque tanto el Meteor como el Vampire siguieron en servicio hasta avanzado el decenio de los 50, habían quedado en clara desventaja respecto a los reactores de alas en flecha de velocidad casi supersónica. El clásico F-86 Sabre fue uno de los primeros cazas a reacción con alas en flecha que entró en servicio. Probado en combate en Corea, donde superó a los MiG-15 soviéticos, el Sabre se convirtió en el principal caza de defensa aérea en Europa durante los años 50. Los miembros americanos de la Alianza Atlántica contribuyeron inmensamente a la defensa de Europa durante la Guerra Fría. Los Sabre de fabricación estadounidense llegaron por primera vez a Europa con las escuadrillas de caza de la US Air Force, a los que se unieron pronto 12 escuadrones de Sabre fabricados bajo licencia en Canadá. Otros usuarios aliados del Sabre fueron Grecia, Italia, Noruega, Turquía y Alemania. El Sabre sirvió como defensa aérea de primera línea para Portugal hasta finales de los 60. España también utilizó una gran cantidad de F-86 Sabre hasta los años 70. Gran Bretaña también se convirtió en uno de sus principales usuarios hasta que se fabricaron sus propios diseños de cazas transónicos.
De estos, el más famoso fue el Hawker Hunter, que se convirtió en el clásico interceptador británico durante los años 50. El Hunter era uno de los aviones más elegantes que se haya construido y se vendió muy bien. Las fuerzas aéreas de la OTAN no tardaron en elegir este excelente caza, que pronto entró en servicio con Bélgica, Dinamarca y Holanda. Los cazas de la OTAN debían ser capaces de interceptar cualquier avión intruso, tanto de día como de noche. Las versiones biplaza de caza nocturna del Meteor y el Vampire dieron paso a aparatos mayores y más complejos, como el CF-100 canadiense. Ideado para proteger los extensos territorios del norte de Canadá, también fue desplegado por las fuerzas canadienses en Europa Occidental. Bélgica fue el único usuario exterior del Canuck, del que compró 54 en 1957. El caza francés clásico de los años 50 fue el Mystère 4A. Este rápido y ágil monoplaza sirvió como base para el Super Mystère, el primer caza supersónico europeo operacional. Estados Unidos dominó los primeros años de la era supersónica con el F-100 Super Sabre, pero el ritmo de desarrollo de los cazas era inexorable. Incluso mientras los primeros reactores supersónicos entraban en servicio, las naciones de la OTAN ya desarrollaban un caza que alcanzaba Mach 2. En 1961, el Armée de l'Air tuvo el honor de convertirse en la primera fuerza aérea europea occidental dotada de un caza operacional de Mach 2, el Mirage 3. Este versátil caza sería el heraldo de una nueva generación de interceptadores, equipados con sofisticados radares de control de tiro y armados no solo con cañones, sino también con misiles aire-aire de corto y medio alcance. El Mirage 3 fue ampliamente exportado y sirvió hasta los años 90. Aunque la familia del Mirage 3 sería la del avión francés más exportado, las ventas se realizaban principalmente fuera de Europa. Estados Unidos lideró las ventas en Europa con su Lockheed Starfighter. Apodado como el misil con un hombre dentro, fue sin duda el primer Eurofighter. Durante los años 60 se construyeron 2000 Starfighter para 9 fuerzas aéreas de la OTAN: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Italia, Holanda, Noruega, Turquía y Alemania Occidental. España también utilizó una veintena de F-104 durante algunos años. Estos versátiles aparatos no solo servían como interceptadores, sino que también se encargaban del ataque a superficie, las incursiones nucleares y el reconocimiento. Bélgica fue un operador típico con 113 de estos aparatos, la mayoría de los cuales se fabricaron bajo licencia. Gran Bretaña también entró en el Club Mach 2 a principios de los 60 con el English Electric Lightning, un monoplaza encargado básicamente de la defensa aérea de las Islas Británicas, una misión difícil para la que sin duda resultaba inadecuado. Solo estaba ligeramente armado y tenía un corto radio de acción. Pero el Lightning tenía grandes prestaciones. Durante los 3 decenios que permaneció en servicio, sus asombrosas velocidades ascensional y máxima no tuvieron igual hasta la llegada de los supercazas de los años 80. Su armamento consistía en cohetes no guiados y solo 2 misiles aire-aire Firestreak o Red Top guiados por infrarrojos. Su velocidad máxima era superior a Mach 2 o Mach 2,2 en las últimas versiones. La dificultad de pilotaje del Lightning monoplaza implicaba que solo los mejores pilotos estuvieran capacitados para ello. Encargados únicamente de la defensa aérea del Reino Unido, los Lightning fueron enviados a servir con la RAF en Alemania en 1965.
El jefe de escuadrón John Gilbert, que estuvo al mando del 92 Escuadrón en Alemania, nos explica la misión de su unidad. La misión de defensa aérea del Reino Unido era relativamente sencilla. Era fácil identificar los aviones, pero cuando llevamos el avión a Alemania fue bastante distinto. Tuvimos que integrarnos en una estructura de defensa aérea mucho más compleja que contaba con aviones de 6 países diferentes. Además de eso, teníamos que desplegar el avión en avanzada. Mi escuadrón tenía su base en Heerlenkirchen, en la frontera holandesa. Pero si teníamos que realizar tareas de interceptación, teníamos que ir hasta Gütersloh, en Alemania. Aunque, por supuesto, eso nos permitía realizar adecuadamente la misión, que era llevar el avión hasta la frontera rápidamente en caso que hubiera alguna incursión. El avión realizaba muy bien su función. Nuestra tarea consistía en interceptar cualquier cosa que se acercara o sobrevolara la frontera alemana. Y con tal finalidad, creamos una zona de interceptación de defensa aérea en nuestro lado de la frontera. Y nuestro objetivo era interceptar cualquier cosa que llegara hasta allí sin estar adecuadamente identificada en el plan de vuelo o por el sistema de radares. Nuestro reglamento de ataque era muy estricto. Teníamos que ver el avión antes de interceptarlo e identificarlo como avión no amigo. Además, ese avión tenía que cometer lo que llamábamos un acto hostil antes de poder dispararle. E incluso en tal caso, teníamos que tener permiso desde tierra para hacerlo. No teníamos la intención de empezar una tercera guerra mundial. Alemania Occidental no fue el único lugar en que se desplegaron los Lightning. La Royal Air Force también se encargaba de la defensa aérea del flanco sur de la OTAN. Hasta mediado el decenio de los 70, los escuadrones del Lightning sobrevolaban con frecuencia la base aérea de la RAF en Akrotiri, Chipre. Aunque el poder aéreo soviético no tenía tanta presencia en el Mediterráneo como sobre el Mar del Norte, los pilotos de los Lightning nunca bajaban la guardia. La defensa de las Islas Británicas es una misión absorbente y desde mediados de los años 70 un nuevo interceptador más capacitado, el F-4 Phantom, empezó a sustituir a los Lightning. Desarrollado originalmente como caza embarcado, el Phantom estadounidense es uno de los aviones más famosos de todos los tiempos. Fue probado en combate con éxito contra los cazas de fabricación soviética en Vietnam y Oriente Medio. En Europa, el Phantom se convirtió en la principal arma de defensa aérea de Gran Bretaña y Alemania Occidental. También fue muy utilizado como interceptador y avión de reconocimiento por la US Air Force en Europa. Vemos un Phantom del 56 Escuadrón, los Fire Bear, en una misión real de interceptación de un avión intruso soviético. Armado con 8 misiles Sidewinder y Sparrow, el F-4 recibe las instrucciones desde un avión de alerta temprana Shackleton. Con la RAF, el F-4 se encargó de gran variedad de misiones de defensa aérea, desde la superioridad aérea sobre el campo de batalla en Alemania hasta la interceptación de largo alcance sobre el océano, desde bases en la costa este de las Islas Británicas. Aunque no era tan veloz como el Lightning, el Phantom tenía ventajas importantes como interceptador en diversos aspectos. Principalmente su cabina para 2 tripulantes que se encargaban del enorme trabajo de a bordo, eficaces motores turbosoplantes que le daban un gran radio de acción y una gran carga de misiles que le hacían más letal en combate. En este caso, el intruso es un bombardero Badger C. 2 grandes pilones bajo las alas le permiten llevar 2 misiles antibuque. El Phantom logra que el avión soviético se aleje de las Islas Británicas antes de penetrar en el espacio aéreo del Reino Unido.
mediados de los años 70, el Mirage 3 empezó a ser relevado en el papel de interceptador por el Mirage F-1. El Armée de l'Air compró 250 F-1 que equipaban un total de 9 escuadrones de defensa aérea. También se vendieron Mirage F-1 a Grecia y España. Aunque Suecia no ha sido nunca miembro de la OTAN, se enfrentaba al mismo tipo de amenazas que sus vecinos del sur. La ingeniosa industria de aviación sueca no tenía rival cuando se trataba de desarrollar modernos e innovadores aviones para proteger la apreciada neutralidad de su país. El Tunnan también fue utilizado por la neutral Austria. El Lansen biplaza servía como interceptador todo tiempo y como avión de ataque a superficie. El doble Delta Draken fue uno de los primeros cazas europeos de Mach 2. También se vendió a Dinamarca, Finlandia y Austria. Al Draken le sucedió el Viggen, cuya disposición de alas en canar se anticipó en 20 años a la actual generación de cazas. Los cazas suecos se dispersan regularmente en tramos de carretera para reducir las posibilidades de ser destruidos en un ataque sorpresa. La Fuerza Aérea Sueca compró 330 Viggen en sus diferentes versiones de ataque, interceptación, ataque marítimo y reconocimiento. Casi la mitad son interceptadores JA-37, que ha sido el principal caza de Suecia desde 1978. El Viggen va armado con un potente cañón de 30 milímetros y lleva 6 misiles aire-aire que pueden ser Sidewinder o Sky Flash fabricados bajo licencia. Proteger la parte central del flanco sur de la OTAN corresponde a la Fuerza Aérea Italiana. Italia es el último usuario importante del Starfighter, del que ha construido casi 300 bajo licencia. Scarpata, Charlie 2 positivo. Quercia, gruppo Alfa 1403. 4 e 03 da Quercia, forte e chiaro. Confermi il vettore 360. Confermiamo 360. Desarrollado específicamente para Italia, el modelo F-104S era la expresión definitiva del misil pilotado de Lockheed. Es la única versión del Starfighter capaz de llevar misiles Sparrow de alcance medio. Durante los años 80, la capacidad de interceptación del Starfighter resultó deficiente en algunos aspectos cruciales. Pero en lugar de comprar los más nuevos y caros supercazas, Italia prefirió actualizar casi 150 de sus F-104 con el programa ASA, Aggiornamento Sistema d'Arma, o modernización del sistema de armas. El programa incluye mejoras en el radar y permite que el Starfighter dispare los misiles Aspide de alcance medio y de fabricación italiana. De este modo se aumenta la capacidad del F-104 para detectar y destruir objetivos a baja altitud y se mejora su capacidad aire-superficie. Podemos ver unos ejercicios de interceptación contra un avión de pasajeros Boeing 747 de Alitalia. Alemania Occidental se convirtió en el país europeo de los Phantom durante la Guerra Fría. Además de los escuadrones de la Royal Air Force y las unidades de F-4 de la US Air Force, la Luftwaffe fue otro usuario en gran escala de este gran caza biplaza estadounidense.
Como en el caso del Starfighter italiano, el F-4F ha sido actualizado para que siga en servicio el siglo que viene. En el decenio de los 60, la Luftwaffe compró 175 Phantom para defensa aérea y ataque a superficie, que equiparon 2 escuadrones de caza y 2 de caza bombardeo. A partir de finales de los años 80, se actualizó el Phantom con el programa Kampfversteigerung, ideado para mejorar su capacidad como interceptador de largo alcance. Un aviador de la Luftwaffe, que pilota uno de los Phantom modernizados, nos explica las mejoras realizadas. Las tácticas cambian, ¿sabéis? Lo que hoy puede resultar adecuado, tal vez mañana ya no lo sea. Los interceptadores deben adaptarse constantemente. Con un misil AMRAAM de medio alcance, daría una vuelta a gran velocidad y lanzaría el misil desde una distancia prudencial. Evitaría el combate cuerpo a cuerpo con un MiG, porque muy posiblemente me abatiría. Le lanzaría mis misiles desde la máxima distancia posible. Con un poco de suerte, alcanzaría mi objetivo. Luego daría media vuelta y volvería a la base a tomarme un refresco. Como Suecia, otro país neutral que controla con gran rigor su espacio aéreo es Suiza. Al igual que la Fuerza Aérea Sueca, la Fuerza Aérea Suiza practica operaciones de dispersión en tramos de carreteras. En esa época, la amenaza soviética había aumentado en gran medida con la llegada de nuevos cazas más modernos. Ello exigía una nueva generación de cazas de la OTAN que pudieran hacer frente a tal amenaza. El mejor de esta nueva casta, que apareció a finales de los 70, era el F-15 Eagle, que reemplazó al clásico Phantom al servicio de la US Air Force. Sustituyendo a la Royal Air Force como principal poder aéreo en Europa, la US Air Force ha contribuido en gran medida a la defensa aérea de la OTAN. Como principal caza occidental de superioridad aérea, los interceptadores Eagle estaban en alerta Zulu con 2 escuadrones en Bitburg, Alemania, y Soestberg, Holanda, y también un escuadrón en Keflavik, Islandia. El F-16 Fighting Falcon es más pequeño pero igual de ágil que el F-15 y se ha convertido en el caza más numeroso en Europa. Además de la importante presencia de la US Air Force con escuadrones de F-16 con base en Alemania e Italia, el F-16 sirve en 6 fuerzas aéreas más de la OTAN. La última gran competición para vender cazas en Europa la habían ganado los estadounidenses con el Starfighter. 20 años más tarde, cuando hubo que sustituir al caza de Lockheed en 1975, el F-16 fue elegido por 4 miembros de la OTAN en lo que se conoció como la venta del siglo. El enorme negocio implicaba la venta de 553 cazas F-16A a Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda, la mayoría de los cuales fueron fabricados bajo licencia por Sapka en Bélgica y por Fokker en Holanda. Más recientemente se han vendido versiones C del F-16 a Grecia y Turquía. Estos Fighting Falcon holandeses nos demuestran su capacidad para la interceptación nocturna.
Estos F-16 belgas llevan a cabo unos ejercicios de tiro con misiles Sidewinder. Comparable con el F-16, el Dassault Mirage 2000 es actualmente el interceptador normalizado de Francia. El Mirage 2000, que recupera las tradicionales alas en delta de Dassault, entró en servicio en 1985, cuando la Guerra Fría estaba cerca de su fin. Equipado con un moderno sistema de control fly-by-wire, es un digno rival del MiG-29 Fulcrum ruso. Durante los años 80, Canadá mantuvo su cometido de defensa aérea con la OTAN con un escuadrón de cazas polivalentes CF-18 Hornet en Baden-Solingen, en Alemania Occidental. España, el miembro más reciente de la OTAN, adquirió inicialmente 72 Hornet de doble función que realizan misiones de caza y de ataque. La mayoría de sus misiones, el 60%, son de defensa aérea. Un nuevo lote de F-18 excedentes de la US Navy reemplaza a los viejos F-5 españoles. También se han vendido Hornet a dos fuerzas aéreas europeas neutrales, Finlandia y Suiza. En claro contraste con los cazas de gran agilidad que sirven en muchos países, el Tornado F-3 británico fue ideado para interceptar a los bombarderos soviéticos a 1000 kilómetros de distancia sobre el océano. Aunque posee una agilidad razonable, no es un avión para el combate cerrado, su excelente equipo de radar y armamento y su velocidad de crucero lo convierten en un avión soberbio para las misiones para las que fue creado. Recientemente se han alquilado 2 escuadrones de Tornado FMK-3 de la RAF a la Fuerza Aérea Italiana como complemento para sus Starfighter actualizados y en espera de la llegada del Eurofighter 2000. Siempre a punto durante toda la Guerra Fría, los pilotos de cazas de la OTAN practicaban regularmente sus habilidades en combate aéreo contra cazas de todos los tipos. Aquí vemos 2 ejercicios de combate aéreo entre F-16 belgas y Mirage 2000 de la Fuerza Aérea Francesa. Desde el inicio de la Guerra Fría, a finales de los años 40, los interceptadores de la OTAN han protegido a Europa Occidental contra posibles ataques del Pacto de Varsovia.
Los cazas fueron adquiriendo progresivamente mayor velocidad, complejidad y rendimiento. El ritmo de los avances era vertiginoso. El tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros reactores de alas rectas armados con cañones después de la Segunda Guerra Mundial y los cazas armados con misiles y de Mach 2 fue solo de 12 años. Pero durante todo este tiempo, la misión de los interceptadores fue siempre la misma. Tenían que estar alerta las 24 horas del día, listos para despegar al momento, para interceptar, identificar y, en caso necesario, derribar a los aviones hostiles intrusos, y desempeñaron su función con el mayor éxito posible.